En la actualidad, el biólogo ha de hacer frente a una gran parte de la problemática social. De hecho, cualquier persona que se dé cuenta de la situación actual del mundo se percatará de la progresiva necesidad de conseguir soluciones a problemas como la desertización y contaminación en aumento, el desarrollo de nuevos cultivos para alimentar la población en continuo crecimiento, conservación de ecosistemas y poblaciones, evaluación del impacto ambiental, investigaciones sobre enfermedades como el cáncer o el SIDA, control de alimentos y otros muchos problemas que atañen a la sociedad en general. Ante la actual enseñanza que consideramos masificada, Poco crítica, poco profesionalizada, con poca experimentación, de carácter magistral y desconectada de la realidad, todo ello acrecentado por el ridículo presupuesto dedicado actualmente. el Ministerio propone una reforma ilógica. Consideramos que es incoherente por varios motivos. La reforma de toda enseñanza debiera haber comenzado desde los estudios básicos hasta los más especializados, en lugar de hacerlo en sentido inverso. Ante una obvia expansión de la biología en todos sus campos, el Ministerio impone una enseñanza generalista, mermando cualquier especialización posible que conduce ineludiblemente a una privatización de la enseñanza a base de másters. La mayor de las incongruencias de esta reforma es pretender llevarla a cabo con un recorte del presupuesto. ¿Es posible mejorar la enseñanza basándose en un ahorro económico? Los biólogos, conscientes de la problemática social, consideramos necesaria una reforma coherente que implicaría una buena especialización, unas prácticas adecuadas y correctamente articuladas con las clases teóricas, una mejora de la calidad de enseñanza y gratuidad de los estudios. Así, con una buena formación, permitirnos el ejercicio de actividades con una importancia social y medioambiental que nos capacite para las siguientes actividades: estudio, identificación y clasificación de los seres vivos, así como sus restos y señales de actividad. Investigación, desarrollo y control de procesos biológicos industriales. Producción, transformación, manipulación, conservación, identificación y control de calidad de materiales de origen biológico. Análisis de todos los agentes y materiales biológicos. Estudio de los efectos biológicos de productos de cualquier naturaleza y control de su acción. Estudios genéticos y su aplicación. Estudios ecológicos, evaluación del impacto ambiental y gestión y conservación de poblaciones y ecosistemas. Planificación y explotación de los recursos naturales renovables terrestres y marinos. Enseñanza de la biología en los niveles educativos donde se exige la titulación mínima de licenciado. Asesoramiento científico y técnico sobre temas biológicos. Todas aquellas enseñanzas que guarden relación con la biología. Análisis biológicos aplicados a procesos sanitarios. La pretendida europeización, argumento utilizado por el Ministerio, tendría que conseguirse solucionando problemas de fondo y no limitándose a una simple reducción de tiempo y de presupuesto. Los problemas vinculados con la biología tienen gran eco en Europa. Los proyectos y directrices comunitarias tendrán que contar con el respaldo de profesionales con una buena formación. Vota en consecuencia. Vota en consecuencia. Los cambios que se pretenden introducir en su actual plan de estudios. Alumnes de la Facultat de Biològiques de València estan tancats des d'ahir al rectorat de la universitat. La seva actitud ha impedit fins ara la normalitat laboral per impossibilitar als estudiants la entrada al personal d'administració i de serveis centrals. La diferència de 40 crèdits, cada crèdit equival a 10 hores de classes lectives o pràctiques, separa els estudiants de la proposta del Consell d'Universitats. El tancament al rectorat acabarà a les 5 d'esta vesprada. Això si abans no s'ha arribat a un acord amb els responsables acadèmics que durant tot el matí han intentat en les assemblees de posar l'actitud dels estudiants.